Gracias. Buenos días a todos. Good morning to everyone. Bueno, primero no sé cómo dirigirme a ese señor. First, I don't know how to direct myself towards that gentleman. En un tiempo, él era todo para nosotros. At one time, he was everything to us. Era el apóstol de Dios, era santo. He was God's apostle. He was the saint. Era nuestro padre en la fe y lo amábamos tanto. He was our father in faith, and we loved him so much. Que nunca pensé que nos hiciera tanto daño. I never thought he would harm us so much. Me pregunté yo diariamente por casi 2 años. I asked myself daily for almost 2 years, ¿Qué le hice? what did I do to him? ¿Qué le hice a usted para que violara a mi hija? What did I do to him so that he would rape my daughter? Si yo estaba a su disposición a trabajar al 100%. If I was at his disposal to work for him at 100%. Aquí está presente Aurelio Zabaleta, que fue mi encargado. This president is one that was in charge of me. Y él me puso de encargada de jóvenes. And he put me in charge of young people. Y yo nunca les decía que no y trabajaba duro para lo que ellos se les ofreciera. And I never told them no, and I always worked hard for anything they might have needed. Aquí está Ramón Salvo, que también fue mi encargada. Ramon Salvo's here, who was also my indoctrinator. Y ella sabe que estaba en comisión de finanzas y encargada de un grupo de venta. She knew that I was in charge of sales for a group of commissions. Y yo me pregunto, ¿a usted qué le hice? And I asked you, what did I do? ¿A que violara a mi hija? What did I do Si lo único que hice fue trabajar para usted. to have my daughter raped? The only thing I ever did was to work for you. Darle mi dinero, mis fuerzas, Give you my money, my strength, mi energía. my energy. Soy madre soltera y a pesar de todo, traté de siempre hacer las cosas bien en la iglesia para quedar bien con usted. I'm a single mother, and in spite of everything, I always did everything to try to be in good standing with the church and with you. Tenía muchas responsabilidades ahí. I had a lot of responsibilities there. Cuando yo pensaba ver a mi hija, el día más feliz de su vida, que la habían aceptado en el grupo, When I saw my daughter on the happiest day of her life, when she had been accepted into the group, en el grupo de bendición, in the group of blessings, yo decía, mi Dios, voy a trabajar más duro para Nazón. I said to myself, my God, I'm going to work even harder for Nason. Voy a hacer todo lo que él necesite, lo que él quiera, porque I will do everything he needs, everything that he wants, porque escogió a mi hija para que le sirviera. because he chose my daughter to serve him. Pero nunca me imaginé qué clase de servicio le tenía. But I never imagined the type of service that he had. Y yo le pregunto, ¿por qué a nosotros? And I asked, why us? Lloraba I cried, y le decía, mi Dios, and I prayed to my God. no ese Dios que toda la iglesia, la luz del mundo, lo tiene como a él, Not the God that church, the Luz del Mundo, considers him, sino a Dios que hice. but Que the me God, hice si le di mi tiempo, mis fuerzas, mi dinero, but the God I said, años, I gave him my time, my money, my efforts, years worth, y todo mi trabajo, pero como una madre. and all my work. But as a mother, Siempre tiene un sentimiento cuando las cosas no están bien. but a mother always has a feeling when things aren't right. Y yo veía a mi hija después de un tiempo que ya no venía con esa alegría de su casa. And I saw my daughter that after a while, she wasn't returning home with that same joy. Ella ya venía llorando, enojada. She would come home crying, angry. Y yo le preguntaba, ¿qué tienes? No me decía nada. And I would ask her, what's wrong? And she wouldn't say anything to me. Entonces yo empezaba a presentir algo malo, I started to feel that something was wrong. porque la encontraba en
en el piso llorando I would find her on the floor crying, desesperadamente y me decía que no me podía decir nada. desperately crying, telling me that she couldn't say anything to me. Y yo empezaba a presentir, pero yo decía, no puedo pensar mal del hombre de Dios. And I started to get the feeling, but I thought to myself, I can't think that about the man of God. Pero era el único lugar donde yo la dejaba desde las 7, 8 de la mañana hasta la noche. But that was the only place that I would leave her from 7, 8 in the morning till 8 at night. Y yo decía, pero si algo le está pasando en esa casa. And I would say to myself, if something is happening to her, it's happening to her there in that house. Pero cada vez que yo pensaba mal de él, algo me pasaba. But every time that I thought ill of him, something would happen to Porque me. así nos tienen acostumbrados en esa iglesia. Because in that church, that's the way they have us conditioned. Que cada vez que hablas mal de la elección, eres la elección para esta iglesia. Cada vez que piensas más de él, algo te va a pasar porque estás hablando mal contra el siervo de Dios o pensando mal. Because they teach us that whenever you think bad of the church, something bad is going to happen to you because you're thinking ill of the Lamb of God. Y yo pedía perdón a Dios y le decía, Dios mío, quítame esos pensamientos que vienen a mi mente. And I would beg forgiveness of God, and I would say, God, please take these thoughts out of my mind. Pero un día mi hija me confesó Then one day my daughter confessed to me. lo que ya presentía yo. She confessed what I was feeling. Me dijo que él hacía hacer cosas que no le gustaban y que la violó. She told me that he made her do things that she didn't like, and that he raped her. Y yo no sabía qué hacer. I didn't know what to do. Como mamá sola de mis hijos, As a single mother, a donde nos había mandado decir que si decíamos algo, él tenía mucho poder y dinero y que nosotros no éramos nada. where to go, because it had been told that if he should say something, he had a lot of power and money, and we should not say anything, Y nosotros no éramos nada. and that we were nothing. Entonces yo preferí callar. So I preferred to stay silent. Busqué ayuda con algunas personas de la iglesia I sought help from people y me in decían the que no church, dijera nada. and they would tell me to not say anything, Porque si yo decía algo, todos iban a ir contra mí. because if I were to say something, everyone would turn against me. Me llené de miedo y decidí no ir a la policía. I was filled with fear, and I chose not to go to the police. Después mi hija estaba muy enojada conmigo porque yo seguía trabajando en esa iglesia. Afterwards, my daughter was very angry with me because I continued to work at that church. Pero la única razón por la que seguía es porque tenía miedo. But the only reason that I continued to work was because I Esa was gente scared. es mala. They're evil people. Él tiene poder y tiene muchos que andan tratando de hacernos el mal. He has a lot of power, a lot of people who come after us trying to harm us. Una vez el 14 de agosto de 2018 en la Santa Cena, During the Holy Feast of August 4th, 2018, después de una celebración en grande de todo Estados Unidos, after a nationwide celebration here in the United States, él le mandó a hablar a mi hijo para que fuera a su casa. he called my daughter for her to come over to his house. Yo vi la cara de mi hija y empezó a llorar y dijo, yo no quiero ir, estoy enferma. I saw my daughter's face and she started crying and she said, I don't want to go, I'm sick. Y fue cuando yo me molesté un poco y dije, ¿cómo le vas a decir que no al siervo de Dios si no estás enferma? And that's when I got a little upset. I said, how are you going to say no to the Lamb of God if you're not sick? Pero después empecé a entender por qué no quería ir, porque cada vez que él iba, ella iba a esa casa, la violaba. But then I started to understand why she didn't want to go, because every time she would go to that house, he would rape her. Ahora ha cambiado mucho nuestras vidas en ese momento. Le quitó la inocencia a mi niña. A lot has changed in our life from that moment on. He stole my little girl's innocence. Le quitó las ganas de vivir. Tantas veces se trató de suicidar. He took her desire to live from her. She's tried to commit suicide so many times. Pero aquí estamos. But we're here. Ella me dio las fuerzas para que no se quedara callada. Hay muchas niñas y niños que no hablaron. She gave me the strength to help her not
to help her not keep quiet. There are so many children that have stayed quiet. Yo solamente le quiero decir qué le hice. ¿Por qué tuvo que ser? ¿Por qué si tenía tanto dinero y poder, por qué no contrató mujeres de afuera? I just want to ask, why did he do it? If he had so much money, he has so much power, why didn't he contract women from the outside? Porque tiene que ser niñas inocentes que lo querían, que lo amaban. Why did it have to be innocent little girls who loved him? Cambió toda su vida. Desde ese día mi hija ha tenido pesadillas. My daughter's life has changed from that day on. She has nightmares. Y a cualquier madre o cualquier padre que ve sufrir a su hijo, es lo peor que te puede pasar. And any parent who sees their child suffer, it's the worst thing that can happen to a parent. Yo solamente le quería decir, mi señoría, And Your Honor, I just wanted to say to you, ellos hicieron un acuerdo sin consultar a las víctimas. an agreement was reached without consultation of the victims. Y yo nomás quisiera que tomara en cuenta todo el dolor que ha causado por tantos años. And I ask you to please take into account the years of pain he's caused. That's all. Thank you. Good morning, Your Honor. My name is Vanessa Reese. I'm a victim advocate. Buenos días, su señoría. Soy una defensora de víctimas en la oficina de la Fiscalía. Estoy leyendo esta declaración en nombre de Jane Doe número 2. Soy hermano de una de las víctimas. Es difícil para mí describir por lo que ha pasado a mi familia. Puedo decirles que nuestro mundo ha quedado subvertido. Desde que recuerdo, nuestra familia ha sido miembro de la Iglesia La Luz del Mundo. Asistíamos casi todos los días. Prácticamente crecimos dentro de la iglesia. Nason hizo muchas promesas. Dijo que se encargaría de todos los aspectos de nuestra vida si le seguíamos. Que si lo seguíamos y que nos amaría si seguíamos sus pasos. No lo sabíamos entonces, pero lo sabemos ahora. Nason es un mentiroso. Cuando escuché lo que le hizo a mi hermanita, era una niña feliz. Ella tenía amigos y le iba muy bien en la escuela, hasta que Nason le arrebató su inocencia. Ya no era esa chica feliz. Todas las cosas en las que creía le fueron arrebatadas. La persona que era su ídolo abusó de ella de la peor manera. Él le aseguró que estaba haciendo lo correcto. Ella le creyó porque confiaba en él. Nuestra familia no ha vuelto a ser la misma. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Hemos tenido que sobrellevar esto de la peor manera y duele mucho ver el sufrimiento. Ella llora casi todos los días, no duerme bien y tiene pesadillas continuamente. Has tenido que ir a terapia. Estoy aterrado por ella y por su vida. Es muy joven para lidiar con algo como esto. Estoy pensando en esto. Todo lo que quiero es que se le haga justicia a mi hermana. Los actos de Nason, los actos cometidos por Nason son detestables e injustificados. Y sería inhumano dejar que este hombre salga de aquí con algo menos que cadena perpetua. Es un peligro para el mundo. Gracias, su señoría. Buenos días, su señoría. A los 14 años me llevaron a la iglesia. A los 16 años fui bautizada junto con Jane Doe número 2, su madre, y fui parte de la iglesia por casi 20 años. Y puedo hablar de cómo fuimos adoctrinados.
enseñaron a creer que Él era el servidor de Dios. Cada día, todos los días. Todos los días había que comenzarlos orando por Él. Yo vi a esta chica crecer y ver el sufrimiento que esto le ha causado. Esto es lo más doloroso. Por todo lo que nos enseñaron. Y al ver que ella había sido elegida, que este sería un ejemplo para mi propia hija. Todo se derrumbó y esto es algo surrealista. Durante tantos años creí esta mentira y le pido, su señoría, que reconsidere, porque hay que tomar en cuenta el daño que causó cuando le arrebató la inocencia a todos estos niños. Sé del poder que tiene, sé cómo es la gente de fe y cómo no van a parar ante nada para complacerlo. Yo no puedo tener una vida normal con mi sobrina porque no sé dónde vive. No puedo ni siquiera acercarme. La gente me conoce y me siguen. Y realmente, su señoría, le pido por favor que reconsidere la sentencia a la que se llegó a un acuerdo sin considerar a las víctimas. Para poder ayudar a las víctimas a comenzar el proceso de recuperación, sabiendo que no podrá hacerle esto a otros niños. Gracias, su señoría. Su señoría, soy Vanessa Reese. Estoy leyendo esto a nombre del hermano de Jane Doe. Quiero dirigirle esto a Nazón y a miembros de la Luz del Mundo. Es difícil comenzar a hablar de esto porque son tantas las cosas que debo decir. Por mucho tiempo mi familia y otras familias en este culto esencialmente han entregado sus vidas para levantar este imperio de mentiras que tú y otros han construido. Sin embargo, las mayores mentiras que nos han dicho es que la iglesia era de opción y que no teníamos que lavarte. No tuve opción. Mi bisabuela, mi abuela y mi madre te veían como un padre. Yo nunca tuve la oportunidad de entender por qué tenía que ensalzarte. Me engañaron, me mintieron y me adoctrinaron. Nunca pude tomar la decisión porque desde que nací se nos hablaba de tu linaje y de cómo teníamos que alabarte. Sufro por todos los años que me robaste. Oro por mi madre, porque ella me pide que crea en Dios, pero yo no puedo. Por ti, Nazón, nunca volveré a creer en una religión. En mi mente sigue siendo enorme, pero de una manera terrible, como un monstruo amenazante. Al escribir esto, siento este temor terrible que se pudiera llegar a materializar. El hecho que mi familia
tenga que vivir temerosa de ti ha afectado tanto nuestra forma de vida. Esencialmente has arruinado mi vida. Tengo síndrome de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Día a día no sé cómo voy a poder funcionar. Tengo que trabajar muy duro para conseguir estabilidad. Mis experiencias me han marcado. El sonido de las plegarias y las restricciones, especialmente a las mujeres. El tratamiento opresivo que aumentaba de generación en generación. Esto ha quedado grabado en mi memoria. Espero que mi cerebro sepa lo que estoy haciendo para protegerme. Al permitirme hacerle frente a lo que me ha afectado toda mi vida, esto es algo que casi acabó con mi vida. He tratado de suicidarme. Has tratado de destruir a una persona que amo con toda mi vida, mi hermanita, Jane Doe número 3. La has destruido de una manera inimaginable. La violaste y le arrebataste su inocencia. Le arruinaste relaciones. Mi familia confió en ti y te aprovechaste. Nunca pensamos que este sería el resultado, que estaríamos aquí en este tribunal. Mi madre pensaba que su hija estaba en buenas manos, cumpliendo con la tarea más santa, servir al apóstol. Eres un pervertido. ¿Cómo te puedes haber aprovechado de estos niños como lo hiciste? No puedo cambiar lo que ya hiciste, pero creo que es razonable pensar que estabas haciendo estas cochinadas. Pero mírate, feo, corto, con una virilidad tan pobre que tienes que aprovecharte de niñas. Eres un pederasta. Esto con frecuencia se malinterpreta. Pero a nosotros nos advertían de hombres como tú, hombres que se aprovechan de niños porque no saben hacer nada más. Es una palabra muy fuerte que tiene perfecta cabida en esta situación. Eres detestable y es detestable que tengas una sentencia que sea de menos de cadena perpetua porque eso es lo que mereces. No obstante, me complace que vayas a pasar algún tiempo en la cárcel y solo puedo esperar que cada día por el resto de tu vida sufras y aún así no sería suficiente. Su señoría, estoy aquí para hablar en nombre de la madre de Jane Doe número 3. Nason, quiero decirte Nason. que yo creí en ti como apóstol y me sentí triste. Mason, I want to tell you that I believed that he was an apostle, that I felt sad. Cuando te detuvieron y yo pedía justicia para ti, qué triste realidad sin saber que tú habías violado a mi hija. When they detained you, and I asked for, and I wanted justice for you, the sad reality of finding out that you had raped my daughter. Si estás aquí es por tus acciones. If you're here, it's because of your actions.
Me recuerdo cuando estaba aquí en de Los Ángeles en cargo en el 2007 I remember when I was in East Los Angeles in charge in 2007. y en tu dominical nos dijiste a la iglesia que si en la familia había violencia, And in that dominion, you told us in the church that if in the family, there is violence. that if in the family there was violence, Y señalabas con tus dedos a los hermanos y a las hermanas and you would point to the brothers and sisters, y decías que los denunciáramos. and you told us to turn them in. Yo sé que en la iglesia La Luz del Mundo hay buenos principios I know that in the church, the Luz del Mundo, I know that there are good principles there, y enseñanzas que nosotros los llevamos cumpliendo a pie de la letra. and teachings that we follow to the extent of to the full extent, to the word. Y todas las jóvenes se tenían que guardar para ser honradas And all the young ladies had to preserve themselves in order to be honored, y un buen testimonio. and a good testimony. Yo siempre cuidé de mi hija y no la dejaba que anduviera en ningún lugar sola, I always took care of my daughter, and I never permitted her to be any place alone, porque no quería que tuviese un mal testimonio. because I didn't. It's a recent Byron. Y cuando testimonio, it means like a bad said, like a Okay, bad said. okay. Y cuando Alondra la invitó al grupo para que sirviera como mesera And when Alondra invited her into the group a servir comida, yo to serve food, siempre dije que bendecida fuera, I always thought to myself, wow, she's really blessed, sin saber que en ese lugar estaban violando a mi hija. without knowing that at that place my daughter was being raped. Fue el lugar más peligroso en donde yo la había podido dejar, It was the most dangerous place that I could have left her in, al lado de ese manipulador, next to that manipulator, abusante y violador. abuser, and rapist. Tú no eres un siervo de Dios. You're no Lamb of God. Los siervos de Dios son buenos. The lambs of God are Y good. tú violaste a mi hija y a las demás niñas. And you raped my daughter and you raped the other girls. En Dios no habita un agua sucia. And God does not give out dirty water. Pero quiero decirte que creemos en Dios y somos una familia de fe y de confianza. But I want to let you know that we believe in God and we're a family of faith and trust. Y que Dios te va a dar tu pago y va a hacer justicia. And that God will give you your due and will make sure that justice prevails. No te tengo coraje ni odio, solo quiero que hagas justicia para mi hija y las demás muchachas. I don't have anger, nor do I hate you. I just want justice for my daughter and the other girls. Y que digas la verdad de la iglesia y cómo los has engañado. And that you tell the truth about the church and how you fooled them all. Y si la verdad tienes temor de Dios, para que no sigas engañando más. And if truth really has love of God, in order for you to keep you from continue to fool people. Me acuerdo cuando dijiste que no hay pecado ni grande ni chico, I remember once when you said there were no big or little sins, pero tú no tienes remordimiento. but you have no remorse. Dañaste a mi hija y a tantas familias. You harmed my daughter and so many families. Por tu culpa varias veces se quiso matar. Y el Thanks to you, several times she wanted to kill herself. daño que le hiciste a todas esas muchachas siempre van a tener con ellas ese daño. And the harm that you caused all those girls, they will always carry that harm with them. Por más terapia que tengan. In spite of all the therapy they might receive. Solo quiero recordarte que por tus acciones nos quitaste la venda de los ojos, éramos ciegos como la iglesia. I just want to tell you that thanks to your actions, you've taken away the blindfold we had over us. We were blind, as in the church. Pero gracias a Dios ahora vemos la realidad But thank God, now we see the reality de que eres un anticristo. that you are the Antichrist. Finges ser un apóstol y eres un violador. You pretend to be an apostle, but you're really a rapist.
y todas las abreviaciones de sexo oral y drogar a las niñas y a los niños No, para ya- que tengan sexo contigo y su propia familia. And all these aberrations and drugging of children so that they would have sex with you and even with their own family members. Nos dañaste tanto y a muchas familias, y si antes creías que era ser mi aliento, You harmed us all so much, and you harmed so many families. If at one time we thought that you were my breath, ahora sé que eres un criminal, now I know that you're just a criminal, pedofílico, a pedophile, estafador, a grifter, and a rapist. and a rapist. Que usaste nuestra fe y la necesidad de nuestra salvación para engañarnos. That you used our faith and our desire for salvation to trick us, Y solo para satisfacer tu mente depravada, and only to satisfy your depraved mentality. en estos días había un tiroteo en Texas y, In these recent days, there was a shooting in Texas, y supuestamente tú te preocupabas por ellos. and supposedly you were worried about that, about Pero them. ¿por qué no te preocupaste por las niñas que estabas violando Then why didn't you worry about the girls that you were raping y las familias que estabas dañando? and the families you were harming? Eres un falso y un mentiroso. You're a liar and you're false. La gente de la iglesia no lo conocen solo de la puerta para afuera, The people in the church just know him from the doors out. pero nosotros, las víctimas, sabemos el verdadero monstruo que es. But us, the victims, we know the real monster that you are. Your Honor, I want to say this, Su Señoría, I want to say this not as a Jane Doe, but as a human. This monster needs to be put away for the safety of all of our children, for the safety of your children, for the safety of your children. Because as long as people like that are not put away, they're set as example that the justice can be broken. And I respect you, and I please ask for the victims, for myself, to give justice and to give the maximum sentence to this human that uses people's faith, brainwashes to do sickening things. Thank you, Your Honor. Thank you. I need to give my staff a break. We're going to be in recess until 1:30. Thank you.